A ver, ¿nos hemos puesto a pensar por qué no andamos por la vida solos? O sea, ¿qué fue ese chispazo que nos llevó a crear familias, luego tribus y al final naciones enteras con sistemas de leyes súper complejos? Hoy vamos a hacer justamente eso, un viaje al origen de la sociedad, desde el instinto más puro hasta las instituciones que hoy nos rigen. Y todo arranca con esta pregunta, que parece simple, pero es increíblemente profunda. La respuesta, curiosamente, no es algo exclusivo de los humanos, para nada. Es casi una ley de la naturaleza, una tendencia, como un imán que nos jala a juntarnos, a asociarnos. Bien, este será nuestro mapa. Primero, vamos a explorar ese impulso universal de juntarse. Luego, veremos qué nos hace tan distintos a los animales. Después, echaremos un vistazo a los primeros diseños de sociedades. De ahí, saltaremos al nacimiento de la ley y, para terminar, vamos a entender cómo los antiguos rituales se transformaron en las reglas que conocemos. Ok, vamos a sumergirnos de lleno. La primera pieza de este rompecabezas es entender que la vida en sociedad no es un invento nuestro, es una fuerza de la naturaleza. Y esto es fundamental para entender todo lo demás. La tendencia a formar grupos no es una simple elección. Las fuentes lo pintan como una de las leyes más potentes del universo. Es una estrategia básica para sobrevivir. Y fíjense en esto, es increíble. La vida en grupo ha surgido por todas partes, de forma independiente, desde mamíferos y aves hasta insectos y crustáceos. Es como si la evolución hubiera llegado a la misma conclusión una y otra vez. Juntos somos más fuertes. Pero a ver, si esto es tan común, ¿qué hace que nuestra sociedad sea tan particular? Aquí es justo donde la historia da un giro espectacular, porque pasamos de una ley que aplica a casi todos a una expresión única, completamente diferente de esa ley, la sociedad humana. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, las sociedades animales, incluso las más organizadas, se mueven por instinto. El objetivo es sobrevivir. Las jerarquías se basan en la fuerza bruta. Pero la sociedad humana, es otra cosa. Aquí entra la razón, la cultura, la búsqueda de cosas abstractas como la justicia y, por supuesto, un lenguaje simbólico súper complejo que nos permite crear mundos enteros en nuestra cabeza y compartirlos. Entonces, si ya nos guía la razón, ¿cómo se veían esas primerísimas sociedades humanas? ¿Cuáles fueron, digamos, los borradores de nuestra organización social? Aquí lo que vemos es como una escalera, ¿no? Cada escalón es un poco más complejo. Se empezó con la horda, que era el grupo más básico, siempre en movimiento. De ahí se evolucionó a la familia primitiva. Luego vino la gens, que ya es un sistema más elaborado basado en el parentesco, en el linaje. Y finalmente, la tribu, que ya era la unión de varios clanes con una cultura en común. Y lo importante de todo esto es que nada era al azar, Estas estructuras eran herramientas. Cada una fue una respuesta a los desafíos que se presentaban, cómo cazar mejor, cómo protegerse del peligro y, sobre todo, cómo empezar a construir algo que los uniera, una identidad cultural. Y en el puro centro de esa identidad cultural casi siempre estaba el tótem. Pero no era solo un logo o una bandera, no, era el ancla espiritual del grupo, ese símbolo sagrado que les decía quiénes eran y a dónde pertenecían. Y así como el tótem une, aparece su contraparte, el tabú, que prohíbe. Esta es, básicamente, una de las primeras formas de ley que existieron. Antes de tener códigos escritos, el tabú marcaba los límites. Era una prohibición con un poder inmenso porque venía de lo sagrado o lo maldito. No hacía falta un policía. Y es que aquí en serio estamos viendo la semilla de conceptos que usamos hoy, como la inviolabilidad de ciertos derechos. Esa idea de que hay cosas que simplemente no se pueden tocar. Claro, con grupos cada vez más grandes, y estas primeras reglas como el tabú, el terreno ya estaba fértil para el siguiente gran salto, la creación de normas claras y explícitas, el origen del derecho. Las primeras leyes, ojo, no se parecían en nada a las de ahora. Para empezar, eran exclusivas, solo aplicaban para los del clan, los que nacían ahí. Segundo, no estaban escritas en ningún lado, se pasaban de generación en generación a través de la costumbre.
Y tercero, y esto es muy importante, no había una línea clara que separara lo religioso de lo legal. Todo estaba mezclado. A ver, vamos a meternos un poco más a fondo en esto, porque no se trataba solo de qué estaba prohibido, sino, y sobre todo, de cómo se hacían las cosas. Y aquí nos topamos con una idea clave, el formalismo. En el derecho de antes, la forma lo era absolutamente todo. Daba igual la intención que tuvieras. Si no hacías el gesto exacto o no decías las palabras precisas, el acto, legalmente, no valía. Era como seguir una receta súper estricta al pie de la letra o un código que tenía que ejecutarse a la perfección. Y claro, esto del formalismo va de la mano con el ritualismo. La gente de verdad creía que esos gestos, esas palabras, esos ritos, tenían un poder real para mover los hilos del mundo espiritual. Hacer el ritual correcto no era un trámite, era una forma de manipular las fuerzas invisibles para que las cosas salieran a tu favor. Y esta cita, de verdad, lo clava. Lo resume perfecto. El rito no era solo un procedimiento aburrido. No, era el motor que construía la sociedad. A través de los rituales se decidía qué estaba bien y qué mal, quién mandaba y quién obedecía, y al final del día se formaba la identidad del grupo entero y de cada persona. Y cerramos nuestro recorrido con esto, conectando ese pasado tan lejano con lo que vemos hoy. Pensemos un momento. Cuando vemos a un juez con su toga, o cuando alguien pone la mano sobre un libro para jurar, o en todas las ceremonias solemnes de un congreso, ¿cuánto de ese formalismo, de ese ritualismo antiguo, sigue latiendo en nuestras instituciones? A veces, la forma sigue siendo tan poderosa como el fondo.